Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Ramiro Martín. Soy de la Iglesia Virtual Nueva Vida en Cristo, Guerreros del Señor. En el día de hoy quiero compartir una palabra, una enseñanza de parte de Dios, que tiene como título ¿Quién es tu cobertura? Vemos en muchas iglesias donde muchos dicen, ¿quién es tu cobertura? ¿Estás bajo cobertura? En este día quiero hablar sobre la cobertura espiritual. Escuché de muchos cristianos que debemos estar bajo la cobertura de un apóstol, de un pastor, que es de un hombre. ¿Está bien estar bajo la cobertura de un pastor, de un hombre? ¿Qué dice la Biblia? Sabemos que debemos sujetarnos a nuestros pastores, eso es correcto, pero debemos depender de ellos, debemos estar bajo sus alas. Ellos nos dan cobertura espiritual, ellos nos pueden proteger. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ir a la palabra en el libro de Isaías 31. Dice la palabra del Señor. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Amén. ¿Qué nos dice el Señor Todopoderoso? Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Debemos estar bajo la cobertura de un hombre, sabiendo que nosotros como cristianos, como hijos del Señor, debemos estar bajo la cobertura de Dios, porque sabemos que el Señor nos dio de su espíritu, y todo cristiano, todo creyente está respaldado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos respalda cuando vamos a orar, cuando vamos a predicar. Él es nuestra cobertura, el Dios Todopoderoso. No podemos estar bajo la cobertura de un hombre, porque el hombre es pecador. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en otro hombre. Nuestra cobertura es Dios, el Dios Todopoderoso. Vemos hoy en estos tiempos muchos hombres, pastores, apóstoles, que le dan cobertura espiritual a muchos cristianos, pero vemos que no es correcto. Sabemos que nosotros dependemos 100% de Dios y debemos estar bajo la cobertura de Dios. No debemos estar bajo la cobertura de un hombre, como dice la palabra acá en el libro de Isaías. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta, ¿ven? Cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, no. Nosotros debemos estar bajo la cobertura de Dios. ¿Esto por qué lo hablo? Porque hace poco estuve con un cristiano de una iglesia donde él me dijo, ¿quién es tu cobertura? ¿Estás bajo cobertura?
Y yo le dije, bueno, ¿quién es tu cobertura? Y él me dijo, mi cobertura es el apóstol tanto. No voy a decir el nombre, pero me mencionó su cobertura, que era un apóstol. Yo le dije, mi cobertura es Dios, el Señor, Jehová de los ejércitos, el Espíritu Santo. Y él me dice, no, debemos estar bajo la cobertura, pero ¿de quién? De un hombre que es pecador. Le digo, bueno, vos estás bajo la cobertura de Él, yo estoy bajo la cobertura del Dios Todopoderoso, y yo dependo de Él. Vamos a ir a la palabra en el Salmo 91, y vamos a ver lo que dice la palabra. Dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. El Salmo 91 nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ¿quién? Del Todopoderoso. Si nosotros habitamos en el abrigo del Altísimo, moraremos bajo su sombra. Él es nuestra cobertura, el Todopoderoso. Porque dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente, de Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Ven? Solamente en Dios podemos confiar. Pero vemos hoy en día muchos hombres que se creen Dios dando cobertura espiritual, como si ellos en ningún momento van a fallar. Ellos se creen que son, no sé, Superman, un superhéroe, y vemos que no es así. Todos fallamos, todos nos podemos equivocar, pero el único que no se puede equivocar y que no se va a equivocar es nuestro Dios, el Dios que Él nos da cobertura. Él es nuestro Padre. Vemos por ahí también muchos padres espirituales que si no le decís papá se ofenden, y eso está muy mal. Tanto padres espirituales como madres espirituales, y eso es incorrecto. Nuestro único Padre está en los cielos, dijo Jesús. Jesús dijo, no le digan a nadie Padre, sino el único Padre es el que está en los cielos. Pero bueno, eso es otro tema. En el día de hoy quería dejar en claro que la única cobertura que un hijo de Dios tiene es el Señor, el Dios Todopoderoso, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A través de su Santo Espíritu nos da la cobertura espiritual. ¿Quién es tu cobertura? El Señor de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. Que esta palabra, esta enseñanza, sea de gran bendición para todo aquel que la va a recibir en este día. Somos de la Iglesia Virtual Nueva Vida en Cristo, guerreros del Señor. Si te gustó esta enseñanza, esta palabra, dale me gusta, suscríbete, te mando un abrazo y que Dios te bendiga.